Hola mis amadas hermanas, un gusto de saludarlas y un gusto de estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Este mes vamos a estar estudiando algunos nombres de Dios que aparecen en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, ¿ya? Vamos a estudiar los nombres de Dios. A mí me ha tocado compartirles la palabra Abba o el nombre Abba, que significa Padre o Padre mío, ¿ya? Antes de entrar derechamente a la definición de la palabra Abba, vamos a ver algo interesante sobre los nombres. Miren, en las culturas antiguas el nombre de una persona no era un mero formalismo social para identificar a un individuo de otro, sino que era un elemento esencial de su personalidad. El nombre determinaba la naturaleza de lo nombrado. En 2 de Samuel 25:25 dice la Escritura: conforme a su nombre, así es Él. Podemos ver en el Antiguo Testamento varios nombres de algunos personajes que están ahí y que tienen que ver mucho con su nombre. El nombre tiene que ver con su misma personalidad o con las circunstancias en las que nacieron, ¿ya? Entonces el nombre era importante en ese entonces. Miren, el nombre representaba su carácter, su esencia o su naturaleza. Interesante, ¿verdad? Si hablamos de Dios, no podemos definir todo lo que Dios representa mencionando un solo nombre. No podemos definir a Dios con un solo nombre, ¿verdad? Así que en el Antiguo Testamento aparecen varios nombres que lo describen. Y eso es lo que vamos a estudiar, ¿ya? Pero estos nombres no son en realidad nombres, sino que son títulos o designaciones, ¿ya?, que le son conferidos a Dios. Estos nos permiten conocer más su esencia y su naturaleza, o sea, lo que Él es, ¿ya? Los estudiamos entonces para conocer mejor al Señor, porque como dicen por ahí, no podemos amar lo que no conocemos, ¿cierto? Así que los vamos a estudiar este mes para conocer más al Señor, para amarlo más, ¿ya? A mí me ha tocado la palabra Abba. Miren, la palabra Abba es una palabra aramea que significa Padre o Padre mío, como les había mencionado. El Señor Jesucristo la usó frecuentemente para dirigirse a Dios en tono de intimidad, ¿ya? Si bien el pueblo de Israel la usó en el Antiguo Testamento, lo hizo con extrema prudencia y cuando la usó, lo hizo en el contexto de la elección de la naturaleza. Miren, en el Antiguo Testamento la vamos a encontrar, o sea, vamos a encontrar a Dios llamado Padre, ¿ya? Vamos a ver en Deuteronomio, por ejemplo, 32:6, donde aparece, en 2 de Samuel 7:14, en Jeremías 3:4 y 19, en Isaías, en Malaquías, vamos a encontrar que a Dios se le nombra Padre. Pero cuando se le nombraba, cuando los judíos invocaban a Dios como Padre, lo hacían como Dios de la creación, como Dios de la humanidad, ¿ya? O sea, perdón, como Padre de la creación, como Padre de la humanidad. Así lo invocaban y lo invocaban cuando lo llamaban Padre, lo llamaban con prudencia. Hacían como una diferencia. Miren, usaban un término que es Avi, que para nombrar a Dios en la palabra etimológica, para nombrar a Dios como Padre creador. Pero digamos, en la relación íntima del hogar, al Padre terrenal le llamaban Abba. Entonces, si bien lo nombraron como Padre a Dios en el Antiguo Testamento, lo hacían de una manera diferente a esta palabra Abba, porque la palabra Abba, que significa Padre o Padre mío, se usaba en el contexto familiar de un padre con un hijo, en la casa, como podríamos decir, ¿ya? Entonces sí fue nombrado Dios como Padre en el Antiguo Testamento, pero no tenía la misma connotación, ¿ya? Jesús es el revelador de Dios como Padre. Miren, vamos a estar estudiando los nombres de Dios. Vamos a estar estudiando Jehová Chalón, Jehová Adonai, Elión, Shaddai, etc. Y esto hablan de partes de su personalidad
que Él es paz, que Él es Señor, que Él es Dios altísimo, que Él es Dios creador, que Él es todo suficiente. Todo eso son los nombres que vamos a ver. Pero este nombre que es Padre, Cristo lo dio a conocer. Lo dio a conocer Él y la reveló al hombre. ¿Por qué? Mire, Jesús tiene un conocimiento íntimo del Padre, así como el Padre lo tiene de Él. En Juan 10:15 dice, así como el Padre me conoce, decía Cristo, Jesús, y yo conozco al Padre. Por eso Jesús puede darlo a conocer, ¿ya? Jesús es el revelador de Dios como Padre. Él es el que muestra a los hombres el corazón del Padre. Mire, si bien en el Antiguo Testamento Dios se mostró de diferentes maneras y todas las que yo le nombré, ¿cierto? Dios altísimo, Dios es paz, todo eso, solamente a través de Jesucristo Él se hizo tan cercano, porque Cristo lo muestra y muestra su corazón, como Él quería ser revelado al hombre, como Padre, en una relación íntima, en una relación personal. Miren, esta revelación de Jesús es superior a la de Moisés y de los profetas. La gran novedad de la revelación del nombre de Dios como Padre, o sea, Abba, por parte de Jesús, es que cuando Él la menciona, no se refiere al Padre Dios creador del hombre o del universo, sino que se refiere a esta relación estrecha, a esta relación familiar que tenía un padre con un hijo en el contexto del hogar. Miren qué bonito. Así el Padre quiso darse a conocer a través de Cristo para llegar a tener esa intimidad con el hombre, ¿ya? En Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Aquí está hablando el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo manifestó Cristo al Padre? Perdón, a Dios como Padre, ¿ya? Eso vino a ser Cristo, a manifestar a Dios para que, Él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿ya? Miren qué lindo. El hecho de que ha engendrado a su Hijo unigénito Jesucristo, el cual se convierte en nuestro hermano mayor o en hermano mayor de todos los discípulos adoptados mediante la fe en la familia de Dios, nos hace a nosotros poseedores también de este privilegio de poder llamar a Dios Padre, Abba, ¿ya? ¿Por qué? Porque Él es Hijo de Dios. Él fue engendrado por Dios, ¿cierto? Jesucristo es Hijo de Dios, Dios lo engendró. Y dice la Escritura que Él es nuestro hermano mayor. Nosotros hemos sido adoptadas en esta familia, adoptados en esta familia. Y dice que Él no se avergüenza en llamarnos hermanos. Y por Él y a través de Él nosotros podemos también llamar al Dios todopoderoso, al Dios altísimo, al Dios creador. Podemos llamarle Padre, Padre mío. Porque así es como Él ha querido revelarse al hombre, en esa relación personal, ¿ya? Romanos 8:28 dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ven? Ahí está Cristo. Él es el Hijo. Y nosotros, sus hermanos, dice la Escritura. Hemos sido adoptados en esta familia. Y Él ha llegado, el Padre, el Dios Altísimo, ha llegado a ser nuestro Padre, ¿cierto? Entonces, al ser hermanos de Cristo, los cristianos somos hechos en Él hijos del Padre. Por eso podemos invocar también a Dios, Abba, ¿cierto? Abba Padre. En Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces, ¿qué es lo que clama dentro de nosotros? Abba Padre, Padre mío, ¿qué es lo que clama? El Espíritu del Hijo que vive en nuestros corazones. Y por eso nosotras podemos ir ahora con confianza delante de Dios.
como Padre, ya no está lejano. Y esto nos diferencia de las religiones, de religiones que ven a Dios poderoso, grande, o nos diferencia también de gente que dice que cree en Dios, pero Dios está por allá arriba, ¿cierto? Está como lejano, está como preocupado de muchas cosas. Jesucristo reveló que el Padre quería tener una relación personal con el hombre, una relación íntima, tan íntima como la relación que se produce en un hogar entre un padre y un hijo. Él provee, yo que le puse aquí, ¿cierto? Que hoy por medio de Cristo podemos gozar de una revelación personal, una relación personal e íntima con nuestro Dios, con nuestro Padre, una relación de amor, de cuidado, de crianza, de dirección, en la cual somos cubiertos en cada área de nuestras vidas, lo que hace un padre, ¿verdad? Y este Padre perfecto, sustento, protección, afecto, guía y enseñanza, todo lo tenemos en Él, todo. Voy a compartir 5 puntos de lo que significa que Dios es nuestro Padre. Podríamos hablar mucho con respecto a esto. Y usted puede sacar sus propias conclusiones también de lo que significa que el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, sea su Padre. Su Padre en esa relación tan personal, ¿cierto? Que tal vez usted hasta le dice papito, ¿verdad? En la intimidad ahí de su tiempo con Él. Número 1. Podemos venir a Él en cada momento. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, podemos correr a los brazos de nuestro Padre cada vez que lo necesitemos. Y aun si no lo necesitamos, solamente para estar ahí apegados a sus faldas, podríamos decir, ¿cierto? Como un niño pequeño. Miren, la palabra Abba se mencionaba, se dice que es como la primera palabra que aprendía un niño en el hogar, a llamar a su padre. Qué lindo, ¿eh? El Salmo 38:3 dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Podemos ir a Él en cada minuto de nuestras vidas, en esta relación personal. Número 2. Su paciencia y bondad no tienen límite. Este Padre perfecto es bondadoso y tiene una paciencia, amadas, que seguramente usted ya sabe. Usted ya sabe. El Salmo 103:17 dice, mas las misericordias de Jehová mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, o sea, sobre sus hijos. Su paciencia, ¿verdad? Y su bondad. El Salmo 106:1 dice, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios es bueno. Dice la Escritura, si nosotros, siendo malos, queremos darle buenas dávidas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Dijo Cristo, ¿verdad? Imagínense, eso significa que Él sea nuestro Padre. Número 3, nos deja tomar nuestras decisiones o nuestras propias decisiones. Aunque Dios espera cosas de nosotros, Dios jamás se apartará si decides seguir otro camino o tomas otras decisiones. Como un Padre amoroso, sincero y bondadoso, Dios siempre espera. Me hace pensar un poquito en el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Qué hizo el padre cuando el hijo pródigo se fue por ahí al mundo, se fue con la herencia? El padre esperó amorosa y pacientemente el regreso de su hijo. Nos deja tomar nuestras propias decisiones el Señor, porque quiere que crezcamos, porque quiere que maduremos, ¿verdad? Y miren, esto es muy lindo. Él es capaz de ayudarte a resolver las consecuencias de tus propias acciones. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, nos deja tomar nuestras decisiones y si nos equivocamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Mientras permanezcamos en esta relación, amadas, mientras estemos al lado de nuestro Padre, estaremos siempre seguras. Amén.
Número 4. Dios nos ama como Padre lo suficiente como para disciplinarnos. A lo mejor no nos gusta mucho esto, pero es así. Proverbios 3, 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, y como el Padre al Hijo a quien quiere. Proverbios 13, 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Sí, Él es un Padre que también disciplina y podemos vivir la disciplina del Señor. Pero hay algo hermoso en la disciplina de Dios, aunque puede ser dolorosa porque es disciplina, ¿cierto? No es así nomás, es disciplina. Pero podemos ver que Él está atento a lo que hacemos. Sus ojos están sobre nosotros, sobre los justos de la tierra, y atentos sus oídos al clamor de ellos, dice la Escritura. Él está atento. Pero cuando te disciplina, lo más maravilloso es saber que tiene sus ojos puestos en ti y que la disciplina tiene esa gracia de volverte al camino también, ¿cierto? Si alguien se extravía, si pasa por una disciplina, Dios lo vuelve al propósito. Y saber, amadas, que Él nos está mirando y que está pendiente y que no somos huérfanas. Sus ojos están sobre nuestras vidas. Eso es maravilloso. Amén. Bueno, y número 5, el Padre te conoce íntimamente. El Salmo 139 define este término, ¿cierto? Que Él nos conoce profundamente nuestro Dios. El Salmo 139 dice, usted ya lo debe saber, hay muchas que les encanta este salmo, ¿cierto? Porque dice que Él nos conoce tan profundamente. Yo no lo tenía aquí a la mano, pero aquí lo vamos a buscar al tiro. 139.1 dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. Bueno, hay la otra versión, la más conocida, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, me has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios nos conoce íntimamente. Dios le conoce tanto que conoce cosas de usted que usted no conoce o que no sabe que estaban ahí. Porque no le ha pasado eso que de repente se sorprende de usted misma. Es así, pero Dios nos conoce. Dios conoce hasta las cosas que desconocemos de nosotras mismas. Y aún así, Dios nos ama. Qué maravilloso, amada. Qué maravillosa. Él nos conoce y a pesar de ello, Dios anhela estar con nosotras y dejar que le conozcamos a Él íntimamente también. ¿Se acuerda la cita que leí de Cristo, de Jesús, cuando decía, Juan 10:15 dice, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, el Padre anhela que le conozcamos también a Él. Él nos conoce, pero Él anhela que le conozcamos también. Porque mientras más le conocemos, más confiada viviremos. Si conocemos el corazón de nuestro Padre, viviremos tranquilas, sabiendo cómo es Él, sabiendo de su misericordia, sabiendo de su bondad, sabiendo que sus pensamientos son de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Todas esas cosas las entendemos, las recibimos conociéndole. Él anhela que usted le conozca también íntimamente. Y esto es lo maravilloso de esta relación con el Padre. Amén. Espero que le haya bendecido y que usted también pueda clamar, al igual que yo, Abba, Padre, Padre mío. O como algunos dicen por ahí en la intimidad de sus oraciones, Papito. Amén. Un gusto, amadas, y que el nombre del Señor siga siendo glorificado. Amén.